maestra y compañeros, somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre la teoría crítica. Y mi equipo está conformado por Muñoz Garcés Brian Uriel, Morales Aguilar Leslie Belén, Rangel Galán Said Abraham, Mendoza Ugarte Leonardo Kinich, Rojas Soriano Diego Alberto y Rojas Bustamante Demián Gael. ¿Qué es la teoría crítica? Puede entenderse la teoría crítica como una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral, que persigue la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan, es decir, una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. En ese sentido, toda la teoría crítica busca distinguirse de las demás teorías consideradas como tradicionales. Este concepto surgió en la Europa del periodo entre las guerras del siglo XX y está históricamente asociado a la Escuela de Frankfurt, un grupo de investigación muy importante en el pensamiento occidental del siglo XX, constituido en la Universidad de Frankfurt, adhería a la teoría de Hegel, Marx y Freud sobre la sociedad y la historia. El término teoría crítica proviene del ensayo de Max Horkheim titulado Teoría tradicional y teoría crítica, publicado en 1937, considerado como una de las principales aportaciones de este grupo intelectual bajo la premisa de construir un marxismo heterodoxo, que combinaría a Marx y a Freud. Dichos términos simples, la teoría crítica se proponía más que solo interpretar el mundo, ayudar a transformarlo. Así, por ejemplo, la teoría crítica acusaba al pensamiento científico de servir como una herramienta encubierta de opresión, por lo que alentaban sobre la fe ciega o excesiva en el progreso científico. Argumentaban que el saber científico no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe estar orientado hacia la emancipación humana. No hay para la teoría crítica una teoría pura, divorciada del individuo, su experiencia y su contexto histórico. El conocimiento solo es posible si se lo considera en su relación con la vida social, pues todos los aspectos de la realidad tienen un valor teórico que determinan en cierta medida la forma en que se produce el conocimiento científico. De allí, pues, su propósito de realizar una actualización teórica del marxismo, puesto que la crítica teoría reconoce que tanto la situación económica como la política y social en aquel cuerpo teórico fue creado han venido cambiando desde entonces, al punto de ya no ser tan aplicable. Y como esta teoría surgió a base de la Universidad de Frankfurt, en 1924 surge este Instituto de Investigación Social, adscrito a esta misma universidad, bajo la dirección de Karl Grünberg hasta el año 1931, en que Max Horkheimer se puso enfrente. En este caso, el Centro de Investigación de Orientación Marxista se forman los filósofos. En la década de los 60 pasarían a denominarse como Escuela de Frankfurt. En un primer momento destacan las influencias de Hegel y de Heidegger, también la de Marx y Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores, incluso critican el marxismo clásico. Poco a poco, el objeto de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural. La Escuela de Frankfurt no tomó las mismas líneas de análisis teórico, así que como prioridad puso el desarrollo interdisciplinar en la construcción del conocimiento de cada uno de sus pensadores. Y pues la teoría crítica es cualquier enfoque a la filosofía social que se centra en la evaluación reflexiva y la crítica de la sociedad y la cultural, con el fin de revelar y desafiar estructuras de poder, con raíces en la sociología y la crítica literaria. Sostiene que los problemas sociales provienen más de las estructuras sociales y los supuestos culturales que de los propios individuos. Sostiene que la ideología es principal obstáculo para la liberación humana.
Buenas tardes, profesora y compañeros. Les voy a hablar de Jürgen Habermas. Jürgen es un alemán de Düsseldorf, nacido el 18 de junio de 1929, teniendo como padres a Ernst Habermas y Grete Habermas, y estudió en las universidades de Johann Wolfgang Goethe, Universidad de Zúrich, y teniendo como hija a Rebecca Habermas. Jürgen es un filósofo y sociólogo alemán conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje, gracias a una actividad regular como profesor en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos, así como por la traducción de sus trabajos más importantes a más de 40 idiomas. Sus teorías son conocidas, estudiadas y discutidas en el mundo entero. Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social. La obra de Habermas muy probablemente constituya el esfuerzo más original y coherente de elaborar una filosofía a la altura del espíritu post-metafísico que caracteriza nuestro tiempo. Entre sus aportes destacan la construcción de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría de la democracia deliberativa. Pero, ¿qué es la acción comunicativa? El concepto de acción comunicativa es una de las bases que estableció el filósofo Jürgen Habermas para estructurar su teoría crítica de la modernidad. Habermas observaba cómo la interacción social del ser humano pasa de estar basada en ritos y en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico, con la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más afectivas, tanto en la reproducción cultural como en la interacción social o en la formación de la personalidad. ¿Y cuál es la definición de democracia deliberativa? El término democracia deliberativa designa un modelo normativo, un ideal regulativo, que busca coordinar la noción de democracia representativa al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluyen la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones y que estaría basada en el principio de la deliberación, que implica argumentación y discusión pública de las diversas propuestas. En 1986 recibió el premio Gottfried Wilhelm Leibniz de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, considerado como la máxima distinción en el ámbito alemán de investigación. En 2001 obtuvo el Premio de la Paz que conceden los libreros alemanes y en 2003 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Es doctor honoris causa por las universidades, entre otras, de Jerusalén, Buenos Aires, Hamburgo, Northwestern University, Evanston, Utrecht, Tel Aviv, Atenas y la New School for Social Research de Nueva York, y miembro de la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía. ¿Y cuál fue la mayor idea que tuvo Jürgen Habermas, por así decirlo? Y es que Jürgen Habermas se basó principalmente en el comportamiento de la sociedad, del humano. Él observaba cómo el ser humano crea su propio conocimiento, esto a partir de ciertos intereses, basándose en su naturaleza, también expresando como él estudia de la teoría crítica, siendo uno de los mayores exponentes de esta. Y eso sería todo de Jürgen Habermas. Bueno, pues buenos días a todos, compañeros y profesora. El día de hoy yo les voy a dar a conocer un poco de información acerca de algunos exponentes importantes para la teoría crítica.
está Erich Fromm, que él fue un psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Fue miembro de la Escuela de Frankfurt, aunque pues a finales de la década de 1940 se alejó del grupo debido a varias diferencias pues interpretativas respecto a la teoría de Freud. Después está Herbert Marcuse, que él fue un filósofo y sociólogo alemán de orígenes judíos. Huyó del nazismo hacia los Estados Unidos, en donde se nacionalizó en 1940. Fue un importante filósofo político y fue tenido como referente teórico de los grupos estudiantiles y juveniles de protesta como el movimiento hippie. Después está Walter Benjamin, que él fue uno de los grandes nombres de la Escuela de Frankfurt y fue un ensayista, pensador cuya obra hoy en día sigue siendo valorada. Fue también un filósofo, crítico, literario, traductor y escritor alemán de orígenes judíos. Lamentablemente pues se suicidó en 1940 tras huir desesperadamente de la persecución de los nazis a través de los prisioneros franceses en un pueblo español. También está Theodor Adorno, que él fue también un filósofo alemán, igualmente de orígenes judíos, cuya obra abarcó campos tan distintos como la musicología, la psicología, la sociología, y es también uno de los más grandes o máximos exponentes de la Escuela de Frankfurt y uno de sus fundadores tras la Segunda Guerra Mundial. También está Jürgen Habermas, que él también fue formado académicamente en historia, filosofía, psicología, literatura alemana y economía. Este filósofo posee una obra de nombre en el mundo entero, especialmente importante en la filosofía del lenguaje, la filosofía política, la ética y la teoría del derecho. Formó parte de la segunda generación, igualmente de la Escuela de Frankfurt. Pues en nuestro tema, en el que nos centraremos un poquito más, va a ser en Jürgen Habermas, porque él fue el que fundó la teoría crítica, que es la contraria a la teoría tradicional, como pues se conoce hoy en día. Y pues la teoría crítica también, pues como les digo, se opone a la teoría tradicional, como a la teoría que surge en el Círculo de Viena llamado positivismo lógico, y esto es en 2 niveles, pero de esto les van a hablar mis compañeros a continuación. Así que los dejo con mi compañero Demian, que les va a dar un poco más de información acerca de Jürgen Habermas, que fue, como les digo, muy importante para la teoría crítica, ya que él fue el que la fundó. Así que, sin más por el momento, los dejo con mi compañero. Las características en términos generales caracteriza la teoría crítica el rechazo por la justificación de la cantidad sociológica presente, por considerarse apresora e injusta o irracional, postulando en su lugar a la búsqueda de una nueva cualidad más nacional y humana. Horkheimer, Adorno y Marcuse definieron a la teoría crítica como el opuesto a la teoría tradicional. Para comprender este enfoque es necesario retroceder el tiempo, hasta Platón. Desde una perspectiva platónica puede concebirse como pura contemplación. 2. Desinteresada. 3. Opuesta por derivación a partir de principios generales y últimos. 4. Presupone identidad de inmediatos, sujeto-objeto y adecuación, concepto o cosa. Estas formas fueron rechazadas por la Escuela de Frankfurt e incluso rechazaron también a Hegel.
respecto a su identificación del sujeto, objeto, racional, real, concepto, realidad, en parte aceptaban cierto irracionalismo en la historia, pero no al punto de Kierkegaard o de Nietzsche o Bergson. En síntesis, nunca se alejaron de los procedimientos racionales de acceso a la realidad. La racionalidad crítica se eleva pues en un punto intermedio entre el idealismo de la razón hegeliano y el irracionalismo. Se trata de una teoría que aspira a denunciar la irracionalidad en la historia y en la sociedad. El positivismo también estará en la mira de los teóricos críticos. No compartirían la idea de identificar conocimiento con la ciencia, ni de considerar a esta como todo conocimiento objetivo, porque simplemente esto supone atenderse a los hechos desechando a cualquier forma de valoración, ya sea positiva o negativa. Para enfocar a la realidad desde una perspectiva crítica es necesario dejar de lado tanto la posición hegeliana, que pretende identificar lo racional con lo real, como el positivismo que considera a los hechos como el único aspecto de la realidad. En cualquiera de estos casos se produce una absolutización de los hechos que promueve su aceptación, descartando de plano la mirada crítica. Aquí unas características de la teoría crítica: la negatividad o dialéctica negativa. Adorno niega que sea posible una total conceptualización de la realidad. Frege recupera la identidad en la síntesis final, aun cuando la negación es parte esencial de su dialecto. De esta manera se justifica la identidad en tanto es irracional. La utopía. Se rechaza la posibilidad de construir una utopía positiva, en tanto no es posible determinar cómo habría de ser en el futuro. Lo que sí es posible es establecer cómo no debe de ser, lo cual alcanza en efecto para poder criticar el presente. Praxis. La teoría crítica rechazó el principio de no valoración como criterio de objetividad teórica, que había defendido Weber. Para Marcus, el problema de la objetividad histórica requiere juicios de valor, lo que implica estar al servicio de la emancipación humana y derivar una praxis liberadora. La mediación. Mientras que en la teoría tradicional se pretende la inmediatez entre el sujeto y el objeto, en la teoría crítica se afirma que todo conocimiento está determinado por mediaciones, porque la producción teórica no puede existir independientemente de procesos sociohistóricos y económicos dentro de los cuales han surgido. Esto significa que el contexto histórico determina el objetivo de finalidad y la finalidad de toda investigación, de manera tal que ninguna teoría puede ser imparcial, sino que ésta está asignada por diferentes intereses, aun cuando la objetividad aparente oculta su inevitable carácter ideológico. Además, el investigador tampoco puede sustraerse de manera radical. Siempre será parte mínima del objeto social investigado. De acuerdo a esta perspectiva, podría decirse que la especialización de la ciencia transforma el objeto en algo abstracto, que conduce en definitiva a ocultar la realidad, pero en una visión totalizadora podrá transformar en crítica a la teoría desvelando sus aspectos ideológicos. La Escuela de Frankfurt plantea la pugna teórica alrededor de la disputa entre la teoría crítica y la teoría tradicional, como reacción ante la unilateralidad hegemónica de la racionalidad teleológica. Sobre esto, la teoría crítica opone radicalmente a la idea de la teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada, e insiste en un gran conocimiento que está mediado por la experiencia, por la praxis concreta de una época, por los intereses teóricos y extrateóricos que se mueven al interior de los mismos. Surge así una aversión a los sistemas teóricos cerrados y un gran interés por el contexto social,
sobre el cual se busca influir directamente a través de la filosofía. Estaban particularmente interesados en explorar las posibilidades de transformar el orden social por medio de una praxis humano tradicional. Teoría crítica y positivismo lógico. Desde esta perspectiva, la teoría crítica se opone a la teoría tradicional como a la teoría que surge en el círculo de Viena llamado positivismo lógico, y esto en dos niveles. En el plano social, ya que la ciencia depende en cuanto a ordenación sistemática de la orientación fundamental que damos a la investigación, como de la orientación que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social. En el plano teórico cognitivo, denuncia la separación absoluta que presenta el positivismo entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, es decir, que cuanto menos se meta el investigador en lo investigado, gracias al método, más objetiva y verdadera será la investigación. De esta manera se pierde el aporte del sujeto que hace ciencia, se absolutizan los hechos y se consolida mediante la ciencia un orden establecido, establishment, es decir, la ciencia pierde su carácter transformador, su función social. En este sentido, los resultados positivos del trabajo científico son un factor autoconservación y reproducción permanente del orden establecido. Teoría crítica y horizonte filosófico. Finalmente, esta teoría crítica transformadora del orden social que busca de un mayor grado de humanización, antropogénesis, es fundamental en el concepto hegeliano de razón. Es decir, la teoría crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento, y entiende que la razón lleva las determinaciones conceptuales finitas del entendimiento hacia su auténtica verdad en una unidad superior, que para la teoría crítica es la reflexión filosófica o racional con la razón pensamos, con el entendimiento conocemos. Estas posturas teóricas generales pueden ser rastreadas a través de autores como Horkheimer, uno de los directores y miembros más destacados de la Escuela de Frankfurt, y quien plantea el debate entre teoría tradicional y teoría crítica, al igual que Habermas, quien comprende esta distinción dentro de una racionalidad procedimental a partir de la cual el conocimiento humano no opera según presupuestos jerárquicos metafísicos, teoría tradicional, sino pragmativo procedimientos, teoría crítica. Al interior de las comunidades científicas y de los mundos socioculturales de la vida. Esto significa que todo modo de conocer es interesado y que solo conocemos por el interés. Esto lo, esto lo trabaja Habermas a partir de una teoría de los intereses rectores del conocimiento, que son su terminología el interés cognitivo práctico y el interés cognitivo técnico, que tiene sus bases estructurales de acción y experiencias profundas vinculadas a sistemas sociales y el interés cognitivo emancipatorio que posee un estatus derivado y asegura la conexión del saber teórico con la práctica vivida. Se concluye así la teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórica cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en la fuerza transformadora de la misma en medio de las luchas y las contradicciones sociales. Primera formulación de la teoría crítica. La teoría crítica es formulada por Max Horkheimer por primera vez en su obra de 1937, Teoría tradicional y teoría crítica. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir, de realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también filosófico. Aspiraban a combinar a Marx con Freud, reparando en el inconsciente
en las motivaciones más profundas. Por ello, la teoría crítica debería ser un enfoque que más que tratar de interpretar, debería poder transformar el mundo.